Saludos a todos y bienvenidos sean al primer episodio de marzo de este año. Como podrán ver, tengo un corte nuevo y actualicé mi ropa, ya que regreso recargado de muchas nuevas ideas para mantener viva la llama de la creatividad para poder seguir entregándoles información, ya que creo que el conocimiento es la mejor forma de hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Por eso aprovecho de invitarlos dejando en la descripción del video la página de nuestro Facebook oficial, y adicionalmente aquí les muestro una breve descripción de nuestro propósito, en caso de que deseen darnos sugerencias para nuevos capítulos a futuro, o incluso si desean hacernos ver que hemos cometido algún error en nuestros episodios. Especial énfasis que la misión de nuestra experiencia atea siempre es el promover el ateísmo positivo a un público hispano que normalmente no tiene el acceso a la información que tenemos las demás personas que sí hablamos inglés. Y recordarles que el ateísmo positivo se define básicamente como el evitar un comportamiento tóxico hacia los demás, o sea, no sean unos cretinos. Y bueno, para el episodio de hoy vamos a iniciar algo parecido a una nueva sección, posiblemente una sección llamada Hablemos de libros. Estoy seguro que recordarán cuando hice el episodio 9, Incongruencias de la Biblia. Es un episodio de 1 hora en la cual hablo de todos los problemas que la Biblia tiene en sí misma. Sin embargo, recientemente un voluntario me explicó que existía este libro llamado Misquoting Jesus, el cual habla sobre muchos temas que yo ni siquiera me percaté que existían cuando hice ese otro video. Es por esto que con su ayuda hemos creado este capítulo. ¿Por qué? Recuerden, como mencioné anteriormente, hay muchos creyentes que afirman que la palabra de la Biblia es perfecta y que no tiene errores y por lo tanto ha sido perfectamente preservada por Dios. Razón por la cual se hizo este capítulo completo en el cual se demostraron muchos errores de la Biblia y además se dejaron 2 links con importantes contradicciones que la Biblia tiene en sí misma. Al menos unas 500 si contamos el gráfico que muestro aquí, más unas 100 contradicciones que muestran los estudios de los árabes sobre las descripciones de la Biblia. Como ese episodio era más bien una investigación personal y amateur, es que hemos decidido reforzar las ideas entregadas en ese episodio, pero esta vez utilizando el trabajo de un experto en el tema. Él es Bart Ehrman, un erudito del Nuevo Testamento y un experto en paleocristianismo. Es por eso que hoy analizaremos su obra específica, Misquoting Jesus. Como siempre, dejo el link a este libro en la descripción. ¿De qué se trata este libro? Pues bien, es un libro bastante interesante en el cual él nos demuestra con una gran investigación cómo es que la Biblia fue siendo construida por personas y por ello no es un libro confiable, y cómo básicamente el libro se va contradiciendo a sí mismo. Él la verdad tiene muchos libros y todos ellos son altamente recomendables, por lo tanto les aconsejo buscar a este escritor e insisto, dejaré el link al libro que utilizaremos hoy en la descripción de este video. Para comenzar, vamos a hablar sobre la antigüedad de la Biblia, sobre si se puede confiar en los manuscritos que dan origen a la Biblia o no, y por supuesto, cómo sabemos cuán antiguos son y por qué decimos que hay tantas contradicciones y por qué razones la Biblia y los manuscritos en los cuales se basa no son confiables. Vamos a empezar específicamente con el apóstol Pablo, uno de los grandes de la Biblia. Creo que lo más importante a destacar de este libro es que nos va a explicar cómo es que los evangelios se copian y se exageran los unos a los otros, deformando lo que ha dicho al copiar al anterior. Algo así como esto que vemos acá demostrando cómo las religiones se copian las unas a las otras y terminan inventando sus propias formas de dicha religión. Esto es lo que algunos han llamado el más antiguo juego del teléfono, donde una persona dice algo, lo cual es deformado por la siguiente persona que entrega el mensaje y va a seguir siendo deformado por el próximo que vaya a escuchar el mensaje y entregarlo, y terminaremos con un mensaje totalmente distinto al original. Esto es algo que de por sí debería hacer pensar a los creyentes sobre los libros que ellos siguen, ya que si tomamos su propia Biblia, esto es un libro en español que ha sido traducido del inglés moderno, que ha sido traducido del inglés antiguo, de una traducción del latín vulgar, de una traducción del latín culto, de una traducción del hebreo moderno, que fue traducido de una traducción del hebreo antiguo, en escritos que fueron dejados por personas que ni siquiera fueron ellos quienes escribieron los libros. Recuerden que los capítulos de la Biblia que tienen nombres de ciertos apóstoles no fueron escritos por los apóstoles, se les atribuyen a ellos, pero son simplemente recolecciones de libros que han sido nombrados bajo el nombre de ciertos apóstoles
obviamente para hacerlos más fáciles de reconocer. Y con esta pequeña introducción vamos a comenzar el episodio de hoy, y antes de todo quiero darle un gran agradecimiento a Mariano Burgos, un gran sujeto que adicionalmente fue quien realizó la investigación para los videos de la Madre Teresa de Calcuta que hicimos a principios de este año. Así que si ya vieron estos videos, saben que este será un capítulo potente y lleno de mucha información. Así que, sin más que agregar, comencemos. Sin duda, el apóstol Pablo es una de las figuras más importantes del cristianismo, autor de 7 de 13 epístolas que se le atribuyen. Así es, Pablito, según los expertos, no escribió todas las epístolas. Hay mucha discusión sobre las otras 6, pero cabe mencionar que para los expertos hay más cartas que él escribió que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Corintios, a pesar de que es la Primera de Corintios, nos da a entender que él ya ha escrito anteriormente cartas a los corintios. Por lo tanto, es más que lógico y es más que obvio que no tenemos toda la información, ni siquiera todas las cartas que él le escribió a los corintios mismos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el mismísimo apóstol Pablo para el siglo II ya le estaban hackeando su trabajo. En 2 de Pedro 3:16 ya se habla de personas que están cambiando el mensaje de Pablo. Y por cierto, ya para este tiempo, los escritos de Pablo eran tomados como una autoridad, y podemos ver cómo el autor de esta carta compara las palabras de Pablo con el resto de la escritura. La escritura, por cierto, en ese tiempo no era como se lo imaginan muchos. No, en esa época todavía no había un Nuevo Testamento. De hecho, la primera vez que se mencionan los 27 libros aceptados como parte del Nuevo Testamento como canon fue en el año 367, y fue el obispo de Alejandría, Atanasio, quien luego sería santificado por mantener el catolicismo en su época, el que los recopilara y reuniera en un solo tomo, que es lo que hoy en día se conoce como Nuevo Testamento. Ahora bien, hay muchas variantes y cambios en los manuscritos como mencioné en el episodio 9. Sin embargo, sabemos ahora que no son algo solo de los últimos siglos. De hecho, sabemos que ya había cambios en los manuscritos en los primeros siglos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia que vivió durante finales del siglo II y la primera mitad del siglo III. Orígenes se quejaba porque las copias de los manuscritos que tiene a su disposición tienen cada vez diferencias más grandes. Y él estaba muy molesto ya que no sabía qué pensar. No sabía si estas diferencias eran por la negligencia de los escribas o a posibles malas intenciones para cambiar lo que el texto decía a la conveniencia de lo que cada persona quisiera. De hecho, una muy buena pregunta sobre los textos del Nuevo Testamento es si es que alguna vez podremos realmente saber qué es lo que decían los manuscritos originales, ya que, como Orígenes pudo ver, es muy difícil llegar a entender si es que realmente tenemos una aproximación al mensaje original o no. Uno de los mayores esfuerzos por tener una aproximación a los manuscritos más antiguos obtenibles fue la primera edición del Nuevo Testamento en su idioma original, la cual fue hecha por este caballero, Erasmo de Rotterdam. Esto fue en el año 1515. Para esto, él se basó en manuscritos del siglo XII que estaban en griego, y como el libro de Revelaciones no estaba completo, él utilizó la Vulgata latina hecha por San Jerónimo para rellenar los espacios en blanco. Esta edición sirvió para sacar muchas versiones de la Biblia, incluyendo la King James Bible y muchas otras. Sin embargo, desde entonces han surgido versiones del Nuevo Testamento en griego que se acercan más a la versión más antigua obtenible. Ahora bien, ¿pero cómo le hacen los expertos para determinar la versión más antigua de la Biblia que se pueda obtener? Pues bien, para estos estudios ellos se basan en varias evidencias que se pueden clasificar en evidencias externas y evidencias internas. Pero antes de seguir, hay algo que debemos aclarar. El hecho de que una lectura se encuentre en muchos manuscritos no quiere decir que eso es probablemente el manuscrito más antiguo obtenible. Eso se entiende fácil con esta ilustración. Por ejemplo, supongamos que tenemos un manuscrito del cual se hicieron dos copias, copia A y copia B. Ahora bien, de la copia A luego se saca otra copia, mientras que de copia B se sacan 50 copias. Si encontramos todas estas copias de A y de B, ¿quiere decir que las copias de B son las más antiguas obtenibles solamente porque repito más veces el mismo escrito? Obviamente no.
habría una ventaja de 50-1? Evidentemente no. No significa que acá haya evidencia de que B es 50 veces más probable de que sea la más antigua y que A solamente haya una. La evidencia sigue siendo una y una debido a que B solamente tiene copias de sí misma. En ambos sentidos, el que existan más versiones de B no significa que B vaya a ser anterior a A. Puede que ambas hayan salido del mismo manuscrito como se intenta mostrar en este ejemplo. Ahora bien, sobre la evidencia externa, obviamente vamos a tener la antigüedad de un manuscrito. Esto, claro, no es decisivo para clasificarlo como la copia más antigua obtenible, ya que bien, un manuscrito que pertenece al siglo VIII, por ejemplo, pudo haber sido una copia fiel de uno del siglo VI, y un manuscrito del siglo X pudo haber sido copia de uno del siglo V, así que la antigüedad, si bien cuenta, no va a ser algo totalmente decisivo. Hay otra evidencia que es la ubicación geográfica. Si manuscritos que se encontraron en Roma, por ejemplo, difieren de manuscritos encontrados en Egipto, Asia Menor, Palestina, etc., se va a considerar que la lectura más confiable no es la de Roma, y esta se considerará como una variante o un error que ocurrió en Roma, y bueno, eso sí nos puede ayudar a intentar entender cómo fueron hechas estas copias a estos manuscritos. Ahora bien, el que quizás sea el criterio más importante de evidencia externa es que la lectura se encuentre en los mejores manuscritos de los mejores grupos de manuscritos que tenemos. Esto se debe a que los expertos pueden determinar qué manuscritos y familias de manuscritos tienen la versión más antigua obtenible. Actualmente se sostiene que los textos alejandrinos son los más confiables y los textos bizantinos y occidentales son los que más probablemente no tengan la versión más antigua obtenible. En cuanto a la evidencia interna, tenemos las probabilidades intrínsecas que se basan en qué es lo que el autor del texto probablemente escribió. Los expertos pueden saber el estilo de escritura, de teología y las palabras utilizadas por un autor y en base a ello verificar si un texto está más cerca al original. La segunda evidencia interna es qué tan probable es que los escribas hayan cambiado el texto. Esto se representa con la idea de que la lectura más difícil es probablemente la original, ya que los escribas obviamente trataron de simplificar al momento de transcribir estos antiguos textos. O también podríamos decir que la lectura más complicada es la que mejor explica la existencia de las demás y por lo tanto es probablemente la original, ya que obviamente al transcribirla hubo errores y hubo un intento de simplificar lo que estaba escrito en ellas. Obviamente lo que estoy explicando acá es muy a rasgos generales lo que Bart D. Ehrman explica en su libro. Por lo tanto, si están interesados en el tema, les aconsejo totalmente leer cualquiera de sus libros, ya que es fascinante la información que él entrega al respecto. Ahora bien, para comenzar a guiar este capítulo a su etapa final y a lo más interesante, una vez que hemos analizado cómo definir cuán antiguo es un texto, vamos a venir a lo que me interesa es conversar hoy en día, que es las contradicciones de la Biblia. ¿Por qué voy a dar siempre tanto énfasis en esto? Bueno, quizás este sea un tema que no le interesa a todas las personas, pero para las personas que estudian académicamente la Biblia, esto es algo muy importante. Es necesario saber cuáles son los manuscritos originales para entender por qué existen estas diferencias y estas discrepancias en lo que dicen los distintos libros del Nuevo Testamento. De hecho, hay tantas contradicciones en la Biblia que los especialistas consideran que no todo lo que está en la Biblia se le debería considerar como una lectura original. Ya leímos que a Pablo le estaban agregando información extra y que él muy enojado hizo ver esto en sus escritos, y eso ocurrió cuando Pablo estaba aún vivo, imagínense con los años y todo el tiempo que ha pasado. Entonces, hay un par de ejemplos específicos de citas del Nuevo Testamento que voy a utilizar, porque acá tenemos al menos 3 versiones distintas del mismo hecho y de circunstancias que rodeaban al mismo hecho que no deberían ser un problema, que debería ser repetido exactamente idéntico en todas partes, pero lamentablemente no es así. El hecho específico que voy a mencionar aparece en Mateo 28, Marcos 16 y Juan 20. ¿Qué sucede acá? Acá ocurren contradicciones de las personas que vieron en vivo y en directo lo que ocurrió con Jesús una vez que supuestamente resucitó.
Y muchos cristianos muchas veces intentan justificar estos errores cuando la gente se los presenta, diciendo que es natural que las personas vayan a ver cosas distintas o vayan a explicar de modo distinto lo que vieron, obviamente sin darse cuenta, porque esto debería ser un gran punto en contra de su Biblia, ya que si las personas no son confiables, nada hace que sea confiable las personas que escribieron la Biblia. Y aunque de verdad hubiese habido una inspiración divina para los primeros sujetos que la escribieron, obviamente los escribas y traductores de después no van a tener dicha inspiración divina. Pero bueno, volviendo al asunto. En Mateo, quienes van a la tumba son dos mujeres. Sin embargo, el mismo suceso en Marcos es mencionado con tres mujeres distintas. Y en Lucas ni siquiera se sabe cuántas son las mujeres que van a ponerle perfume a un cadáver. Lo cual, por cierto, está prohibido por Levítico 21:1, excepto por casos específicos en el cual podría ser solamente una persona y que no viene al caso. Del mismo modo, en Mateo se menciona a un ángel que baja del cielo y que provoca un terremoto y mata o deja paralizados a los guardias que estaban en la tumba. ¿Por qué había guardias en la tumba? Podría ser. Pero esto es un hecho importante, ya que en Marcos no se menciona a ningún ángel bajando del cielo. Simplemente se menciona a un sujeto que ya está adentro y por lo tanto los guardias no tuvieron que hacer absolutamente nada. Mientras que en Lucas no hay ni siquiera guardias y los ángeles que están adentro son dos. Y para peor, en Juan ni siquiera hay un terremoto, no hay ángeles, no hay guardia, no hay mujeres, no hay nada, porque María Magdalena simplemente se encuentra un sepulcro vacío. Entre muchas otras contradicciones que tendría que hacer un episodio completo solamente para seguir analizando qué sucedió en esa ocasión. E insisto, las personas tratan de decir que los testigos no siempre son confiables y que va a haber pequeños detalles que cambien de una persona a otra. Sí, puede haber pequeños detalles como yo estaba con hambre o no tenía hambre, mi amigo estaba feliz o no estaba feliz, pero de ahí a decir que ese tipo de detalles pequeños por ejemplo, la bufanda que usaba era marrón, café o roja, a no saber si hay guardias, no hay guardias, si hubo un terremoto o no hubo un terremoto, si una luz divina se bajó del cielo para que un ángel descendiera y se llevase a Jesús. ¿Cómo es posible que la gente crea de verdad que ese tipo de cosas podrían ser una confusión normal, en el cual ni siquiera sé con cuántas personas estaba yo en un lugar si no tengo un trauma? Bueno, debo continuar con este relato bíblico. Recuerden que según la Biblia, después de este supuesto hecho que no se entiende bien cómo ocurrió, Jesús se le aparece a María Magdalena y ésta le cuenta a los discípulos. Y estos, en un hecho que no sorprende a nadie, no le creen. Porque sí, obviamente Jesús estaba muerto, ¿no? Luego Jesús en persona se aparece a los discípulos y los va a regañar a todos por incrédulos. Y aquí es donde les da la orden de que vayan a predicar, que vayan a bautizar gente, porque los que se bautizan serán salvos. Aquí es cuando menciona que después de irse volverá en una generación que aparentemente todavía no ha pasado. Y luego le da una lista de habilidades especiales que van a tener los apóstoles: exorcismos, hablar en lenguas, tomar serpientes, razón por la cual tenemos tan pegajosa canción en nuestros créditos, la cual les dejo en el link de la descripción. Bueno, también le dice que podrán tomar veneno y no morir. Les dice que podrán poner su mano sobre los enfermos y sanarlos, lo cual, seamos sinceros, si fuese cierto, hubiese sido muy útil ahora durante el COVID. Y bueno, después de esto es cuando ocurre la supuesta ascensión de Jesús, en la cual todos ven cómo Jesús se lo llevan los aliens y desaparece para siempre. Es un pasaje muy interesante. Esas habilidades especiales son apetecibles para muchos, pero, como podrán adivinar, por el tipo de cosas que hemos mencionado hasta el momento, los expertos están en consenso de que esta cita fue añadida mucho después por un escriba. ¿Por qué? Acá nos vamos a basar en Marcos capítulo 16. Todo está bien hasta que las mujeres huyen de la tumba y no le dicen nada a nadie. Pero los siguientes 12 versículos no están en los mejores y más antiguos manuscritos de Marcos encontrados. El estilo de escritura es diferente al resto del Evangelio. Hay palabras que no se utilizan en el resto del Evangelio. En griego, la transición entre María asustada y María cuando se le aparece Jesús no se entiende bien, y los expertos están en consenso de que esa cita fue agregada. Hay algunos que incluso piensan que quizás el Evangelio de Marcos tenía otra página donde estaba todo al final, pero también hay muchos que de hecho creen que el Evangelio termina así, sin que nadie más se entere de la resurrección de Jesús. Algunas razones para creer esto son que en el mismo Evangelio los discípulos nunca entienden del todo a Jesús.
y cuando él habla de que debe sufrir y morir por ellos, no entienden a qué se refiere. También, cuando una persona parece entender algo de Jesús, éste le dice que guarde silencio, pero la persona corre a esparcir lo que sabe de Jesús. Así que parece irónico que cuando al final a las mujeres se les dice que vayan a testificar, lo que vieron ellas se lo guarden en secreto. Así que es muy probable que el Evangelio termine con ese final abrupto. Y es interesante el hecho de que Marcos es el más antiguo de los evangelios, alrededor del 70 después de Cristo, el cual es una fuente para uno de los evangelios con más contradicciones que hay. Mateo, entiendo porque es de mis favoritos, y también Lucas. Con esto vemos que afirmar que la Biblia es la palabra perfecta de Dios es simplemente estar ignorando la enorme cantidad de evidencia que nos va a apuntar a lo contrario. Como ya mencioné, este es un resumen muy conciso de lo que habla este libro Misquoting Jesus, así que una vez más los exhorto a que lean el original si es que pueden. Dejo el link en la descripción para el link de Amazon y también los exhorto a buscar información que pueda contradecir lo que dice este libro. ¿Por qué? Cuando me enviaron la información para este episodio, decidí buscar un par de imágenes, obviamente, para explicar lo que sucede y el contexto, y me encontré con la Defensa Cristiana Online. Literalmente, un blog cristiano completo creado solamente para atacar el libro y el trabajo de Bart Ehrman. Lo interesante es que lo que leí de la defensa, ellos se basan en que hay muchos errores que son simples errores de traducción que no impactan fuertemente el significado en sí de la Biblia. Lo cual yo tengo que admitir sería una gran defensa si no fuese porque el mismo Bart indica en sus charlas, de hecho en este mismo video sobre su libro Misquoting Jesus in the Bible, él dice, al igual que la página de defensa de la Biblia por cierto, que la razón por la que su libro entero no se basa solo en palabras específicas, sino que en muchos de los pocos ejemplos que alcanzamos a ver acá, son debido a que sí, estos errores de palabras son pequeños y casi insignificantes. Por lo tanto, no serían una evidencia completa o poderosa, ya que cualquier persona podría decir que es justamente un error de traducción. Pero obviamente, como la idea es que ustedes piensen por su propia cuenta, que ustedes analicen la información, dejo abajo en la descripción del video los links a ambos. Esta página cristiana de defensa que intenta atacar a Bart D. Ehrman y acceso a este video en el cual él explica mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo, su propio libro Misquoting Jesus. Y con esto me voy a despedir por esta semana. Fue un capítulo interesante, aunque un poco más conciso de lo que estoy acostumbrado. Espero haber entregado la información en forma clara y precisa, y espero la próxima semana estén disfrutando el próximo capítulo de nuestra experiencia atea. Como siempre, los dejo invitados a que puedan entregar cualquier tipo de feedback, y los estaré viendo la próxima semana. Hasta luego y muchas gracias por venir. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.